Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. En esto del estudio sobre el origen del mal en la tierra y para entenderlo, el contexto de una historia llega a ser necesario para poder comprenderlo. Si conociéramos todo el contexto, sería mucho más fácil interpretar los hechos. Nosotros vivimos en un mundo finito. Se ha roto la comunicación con Dios y por eso es importante dar tiempo a conocer todos los argumentos divinos para que descubramos que el dueño del mal es el diablo y no Dios. Hoy estudiaremos el tema "Hay muchas cosas que no conocemos". Lecciones de la Biblia. A continuación. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de seguir entendiendo este tema en la vida de Job. Ilumínanos para entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer de Job capítulo 38, el versículo 1 hasta el 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego comienza a hacer una cantidad de preguntas que son incontestables. Este hablar de Dios ocurre después de tiempo que los acontecimientos han caminado y tanto Job como sus amigos se han equivocado en la concepción de lo que le está pasando. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esta historia que nos sirve a nosotros? Bueno, problema número 1. No conocemos la historia completa y eso nos dificulta entender las razones por las cuales está sucediendo. Esta historia empezó con un diálogo entre Dios y Satanás, para Dios mostrarle que tenía un hombre fiel en la tierra. Y Satanás queriendo insistir que Job era fiel únicamente porque Dios lo cercaba de bienes. Es decir, Job es un interesado. Si hubieran ellos conocido el principio de la historia, se hubieran esperado a ver el final. Eso nos pasa a nosotros. Esta es una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y nosotros nos encontramos en el medio. Y el diablo quiere infligirnos dolor para que desconfiemos de Dios. Problema número 2, los propósitos. Si nosotros conociéramos bien el propósito de Dios en cada vida, somos miles de millones en el mundo que estamos vivos y que ya han vivido y se han muerto. Cada persona es una historia que Dios necesita intervenir para salvarlo. Entonces sus propósitos no los conocemos nosotros. Hay personas que han sufrido muchísimo en la vida, otros muy poco. Nosotros desconocemos el verdadero propósito de Dios en cada corazón. Pablo sufrió muchísimo y pide sanidad sobre su cuerpo y Dios no lo sanó, pero le dijo: te voy a dar mucho amor. Y Pablo reconoce, el propósito es que yo no sea un engreído ni un orgulloso. Juzgamos a Dios muy ligeramente y deberíamos preguntarle: Señor, ayúdame a entender o a aceptar tu propósito en mi vida o en la vida de mi padre o de alguien. Repito, hay gente que sufre y sufre demasiado, pero Dios tendrá algún propósito al final que va a satisfacer a todos nosotros. Problema número 3, distorsión diabólica. Job y sus amigos creían que venía el mal de Dios. Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dios no le había quitado, era el diablo que le había quitado. Él va a trabajar porque le echemos toda la culpa al Señor. Y la cuarta, el tiempo. El tiempo va a decir lo que el mal va a enseñarnos. No era lo mismo destruir a Satanás allá en el inicio y que los ángeles del universo y los seres de otros mundos se hubieran quedado con la duda. ¿Sería cierto lo que decía Lucifer? Miren que apenas protestó, lo destruyó. Pero otra cosa ha sido con el tiempo ver
el mal. Si Dios lo corta allá, hubiera sido mal. Alguien más se hubiera revelado. Si Dios no lo ha cortado, también es mal de Dios. Y Dios siempre le terminamos echando la culpa. Pero todo esto que estamos viendo demuestra que el mal no es nada bueno para nuestras vidas. Pero siempre debe quedar resonando en nuestra mente la misma idea. Dios triunfará, el bien triunfará sobre el mal y hemos de seguirnos aferrando al Señor para recibir su poder para soportar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.